Empezar con la Lice. actividad con nuestro trabajo del día de hoy. Quiero compartir con ustedes varias cosas que es importante considerar. La primera de ellas es lo siguiente de aquí. Ustedes saben que de ahora en adelante hay un formato especial para poder entregar las tareas. Entonces, el formato, ya estoy segura de que ya alguien más les mencionó cuál es el formato a utilizar. Entonces, yo solamente voy a hacerles de acuerdo de eso. Y es el siguiente. Recuerden que de ahora en adelante todo lo que ustedes entreguen, aparte de ser vía Classroom, deberá estar entregado en el siguiente formato. La P mayúscula separada por un guión con la fecha, el año, mes y día, el apellido y la inicial de su nombre. Por ejemplo, aquí está el ejemplito. De ahora en adelante todo se va a entregar de esta forma. Si usted me sube una tarea que no está guardada de esta forma, no le voy a revisar la tarea hasta que lo guarde en este formato de aquí. Así que de ahora en adelante tenga en cuenta eso. Solamente envíeme así. No me envíe de otra forma, ni nada de lengua 1 ni lengua 2. De ahora en adelante todo se entrega con este formato. Si es necesario entregar más de un archivo, 2 o 3 imágenes, al final solamente adicionenle un número. Por ejemplo, el número 1 aquí, el número 2 en el siguiente, etc. Es este formato en el que se puede utilizar de ahora en adelante. Listo. Eso en cuanto al formato de las tareas. Otra cosa más. Recuerden que yo les he dado el tiempo suficiente y prudente para que ustedes puedan terminar la lectura de su libro, eso sí, nunca. Entonces, estamos en el momento de hacer el control de lectura. Y el control de lectura esta vez se va a hacer de una forma mucho más dinámica en cuanto a lo que vamos a desarrollar. Recuerden que esta es la semana de la lectura. No dijo, profe. Sí, desde hace varias semanas. Entonces, el 23 de abril es exactamente el día de la lectura. Por lo tanto, vamos a hacer una actividad en la que van a participar los miembros de nuestras familias. La actividad es la siguiente. Lo primero que ustedes van a hacer es, van a hacer un collage o van a hacer un dibujo. La parte que más les gustó del libro, eso sí, nunca. Recuerden que tenemos que ser positivos y recalcar las características buenas del libro. Yo sé que sí, encontraron malas palabras, etcétera, 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 pero lo que van a recalcar es la parte positiva del libro. Entonces, en base a la escena que más les gustó, hacen un collage o hacen un dibujo. Con este collage y con este dibujo van a planificar con su familia, es decir, van a acordar un día y una hora en la que ustedes puedan empezar a trabajar. Es decir, esta actividad la van a desarrollar con toda su familia. Y cuando ustedes la vayan a realizar, es importante que planifiquen el tiempo que van a tomar. Recuerden que esta actividad no va a tomar más de 10 a 15 minutos, pero es importante que participen los integrantes de su familia. Ahora, en vista de su lindo y hermoso buen comportamiento, que por lo visto no va a cambiar, van a hacer una actividad adicional. Van a hacer, luego de todo esto, Loco. Ya borren. Van a hacer lo siguiente. Van a elaborar todo el resumen del libro en un documento de Word. Todo el resumen. No, No, profe. No les Pues, profe, es demasiadísimo, profe. No, Lice, en eso sí no. Las tareas de lectura son adicionales, así que lo siento mucho, pero como en vista de que su buen comportamiento no va a cambiar, entonces esa es su tarea adicional. Adicional, hacen el resumen de todo el Pero libro. no somos todos. Nadie ha sido, profe, yo no he Luego de sido. esto, van a hacer lo siguiente. Se reúnen con su familia, cuentan la historia y luego de eso van a elaborar con su misma familia una frase que esté destinada a la literatura ecuatoriana. Esta frase debe ser un... Profe, una pregunta. Dígame. ¿Y dejé el libro en el colegio? Ya es tarde porque debes de haberles pedido a tus compañeros fotos o algo. Ya, ahorita sí, no sé cómo le hagas, pero tienes que terminar de leer. Hace algunas semanas que les he dicho que Pero mucho mandarle 300 hojas, profe. Profe, está mandando mucho de ver. No, Lice, en eso son como 300 hojas. Y exactamente tampoco les estoy... Va a tocar sacar de internet todo. No hay. Listo, mejor empezamos desde cero y ya no le volvemos a molestar. Y al final me envían una fotografía de lo que han hecho con su familia y el resumen del libro. Eso es lo que me van a enviar. Profe, no estoy entendiendo lo de... No entiendo lo de la familia. Tienen que reunirse con su familia. Planifican con su familia un día en el que puedan reunirse todos. Y lo primero que van a hacer es utilizar el collage o el dibujo que hicieron y les van a contar a su familia, le van a contar a su familia la historia del libro que leyeron. Y luego de contarles la historia del libro,
les van a decir, les van a contar un poco acerca de la literatura ecuatoriana. Recuerden que ustedes ya saben varias características de esta literatura, entre ellas que no es muy comercial, etcétera. Entonces, después de ese antecedente, juntos, su familia, incluidos ustedes, van a elaborar una frase de apoyo a la literatura ecuatoriana. Entonces, la frase puede ser, respondiendo a la pregunta, ¿qué quisiera decirle yo al autor de este libro? Entonces, en base a esa pregunta, van a elaborar una frase con su familia, van a escribir la frase en una cartulina y al final se toman una foto con su familia y la frase que han elaborado. Esa es la parte que iban a hacer. Pero no hay que grabar ni nada, ¿no es cierto, Licen? No, Fer, solo la fotografía. Eso es lo que me van a enviar. La foto. Y el Solo resumen del libro, tenemos que mandarle una foto con la frase. su familia y la frase. Y el resumen del libro. No, El profe. resumen no, Lice. No, profe, no se porta así. Entonces, No, Licen, son 300 páginas. Tenemos más materias aparte de lengua y literatura. A ver, razonemos todos. ya, me van a el resumen del libro. Fin. 2 tareas Listo. es bastante. Ahora sí vamos a continuar No, con la parte de profe. puras No, literaturas. Lice. Sí, No. hemos tratado. Licen, ya borraron el te amo. Yo borré. Así que Ni siquiera era algo de- malo, ya profe. estamos a Era la muy ya está. resumen, punto. La semana Estamos siguiente, dando cariño, Lice. listo, vamos a continuar. gusta con el las cariño? Ya recíproca, Licen. Ya hemos visto ya algunas. Hoy vamos a terminarlas de ver y vamos a ver el hiperbatón como nueva figura literaria. Vamos a ver esta que es El resumen es de la compu. No hay que hacer el resumen, Ru. Tranquilo. el No, Licen, eso no es justo. hiperbatón es una Hay que figura copiar algo. que consiste en Sea alterar el orden positiva, de la profe. oración. Eso es el Profe, no se le oye. alterar el orden de la oración. Es decir, no vamos a hacer una frasecita, no vamos a escribir todo. Profe, en serio, no se le oye. Te Correcto. escucho muy bajo, profe. Sí, profe, no se le oye. Está muy Súbale bajo. el voltio. Ya, pues, Está colgando. listo. No se Entonces, escucha. vamos a continuar con las figuras literarias y vamos a ver el hiperbatón. ¿Qué es el hiperbatón? El hiperbatón consiste en lo siguiente. El hiperbatón es alterar el orden de la oración. Es decir, no sigo la gramática y voy a estructurar la oración de acuerdo a como yo necesite que esté estructurada. Por ejemplo, si tomo en cuenta las normas de la gramática y de todos los que estudiaron cómo se escriben los textos, una oración debería estar correctamente escrita de esta forma. Esta oración utiliza la gramática, todas las normas de la gramática, toditas. Entonces, correctamente se escribe así. Pero quienes escriben poesía nos dicen que podemos cambiar el orden para darle mucho más musicalidad, es decir, hacer más estético el verso. Y escriben de esta forma. Profe, ¿ponemos título o seguimos con la anterior clase? Vamos con la anterior clase. Listo. Entonces, esto es lo que hacen los escritores de poesía. Giran la oración, le dan un tanto más de sonoridad, le hacen más de estética, alterando el orden de la oración. Y eso es en lo que consiste el hiperbatón. Entonces, en este momento le voy a abrir el micrófono al señor Ron para que me dé su ejemplo. Me va a dar su ejemplo el señor Ron y me va a dar su ejemplo Fernanda. Entonces, ya les abro sus micrófonos. Señor Ron y Fernanda, sus ejemplos de hiperbatón, por favor. Señor Ron, ¿cuál es su ejemplo de hiperbatón? ¿Aló? ¿Me oye? Su ejemplo de hiperbatón, sí la escucho. ¿Cuál es su ejemplo? Déjeme pensar, espere. Bien. Yo Fernanda, le digo, Licen, hasta eso. a ver, dígame, Fer. Si mal no recuerdo, No saque del internet, piense. Fernanda, por eso. Verá, Licen. Si estoy diciendo la nieve blanca, voy a decir la blanca nieve. exacto, muy bien, Fernanda. Listo. Esa es la parte de... ¿Bien está? Ya, yo no digo que está mal, solo digo que piense, señor Ron. Listo.
Vamos a continuar entonces. Luego Le de acabo de dar el segundo ejemplo, profe. Bien ya, está. Mr. Bacán, vamos a ver otra de las figuras literarias. Esta figura literaria se denomina ironía. La ironía consiste en expresar lo contrario a lo que pienso. Por ejemplo, si alguien baila mal, utilizando la ironía, yo le voy a decir, qué buen bailarín eres. Esa es la ironía. Tiene un tanto de sarcasmo y expresa lo contrario de lo que estamos diciendo. Por ejemplo, si alguien baila mal, le digo qué buen bailarín eres. Si alguien no es un buen estudiante, le digo qué buen estudiante eres. Esa es la parte de la ironía, expresar lo contrario de lo que estoy pensando. Entonces, hagan sus ejemplos y por favor díganme sus ejemplos. Martina y Alex Bunces. Abran sus micrófonos y díganme, por favor. Ah, A ver, puede profe, ser como, no sé, qué rica comida cuando alguien cocina feo. Ya, bien, Martina. Señor Bunces. puede ser, profe, por ejemplo, cuando alguien juega mal, o sea, algún deporte puede decir, qué bien juega. Muy bien, señor Bunces. Es exactamente ese el ejemplo. O sea, Es expresar lo contrario de lo que Qué queremos. inteligente que eres. Esa es la parte de gracias, la ñañito. ironía. Muy bien. Y por último, vamos a ver dos más. Ñaño lindo. Paradoja. Hermosísimo. La paradoja consiste en Precioso. contraponer las ideas. Extraño. Yo también. Eso es la paradoja. Contraponer ideas. Y el ejemplo más conocido de paradoja es la frase que nos dijo un filósofo. Que nada sé. Ese es un ejemplo de paradoja. Contraponer ideas. Pero esta paradoja contrapone las ideas haciendo uso de una misma expresión. Hace uso de una misma expresión. Por ejemplo, para contraponer la idea, aquí se ha utilizado 2 veces la palabra sé. Esa es la paradoja. Utiliza las mismas palabritas para contraponer las ideas. Solo sé que nada sé. Un ejemplo de paradoja. Listo. Entonces, van a pensar su ejemplo de paradoja y me van a decir qué ejemplos elaboraron señor Roby y Camila Viteri. Escucho. Un ejemplo sería prohibido prohibir. Prohibido prohibir, ya, sí. Sí es un ejemplo de paradoja porque se utiliza la misma expresión para contraponer. Busca en internet. Bien. Camila. Sería el de nunca digas nunca. Nunca digas nunca. Muy bien. Listo, chicos, muy bien. Y por último vamos a ver otra figura literaria a la que le denominamos antítesis. Esta figura literaria de la antítesis también contrapone las ideas. Pero esta lo hace utilizando los antónimos. Esta no utiliza la misma expresión para clarificar la contraposición de ideas, sino utiliza los antónimos. Por ejemplo, el frío calienta. Emma es un ejemplo de antítesis porque utiliza los antónimos para contraponer, para explicar que las ideas se están contraponiendo. Esa es la diferencia en la paradoja y la antítesis. Ambas contraponen ideas, solo que la paradoja utiliza la misma palabra 2 veces para contraponer la idea, mientras que la antítesis hace uso de los antónimos. Entonces, por favor, van a pensar su ejemplo y me van a decir sus ejemplos Felipe Pozo y Carlita Wilca. ¿Cuáles son sus ejemplos? Felipe Pozo y Carla Wilca. Puede ¿Cómo? ser, Puede. o sea, Dale, Carlita. Adelante. no sé, Continúa. a ver, cuando quiero llorar no lloro, no sé, Sí puede ser. está bien, Liz. Es la misma idea. Señor Mira. Pozo. Cuando leo un libro me aburro, quizás.
Ya puede ser. Porque se supone que un libro divierte. Listo, Pero yo muy me bien. aburro. Entonces, una vez que ya hemos visto todas las figuras literarias y hemos elaborado nuestros ejemplos, vamos a hacer la partecita de los ejercicios. Entonces, ¿en qué consisten los ejercicios? El ejercicio está aquí. Pongan, por favor, ejercicio y pongan identificar las figuras literarias en los siguientes textos. Entonces, vamos a trabajar con los textos, 2 poemas. Vamos a trabajar con 2 poemas. Profe, Es decir, vamos a ir leyendo los poemas y vamos a ir señalando las figuras literarias que podemos encontrar. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. profe. Dígame. A ver, o sea, es que no estoy entendiendo, profe. Verá, esto copiamos y nos ponemos, le identificamos el tipo de que es, ¿no es cierto? Y ahorita ponga ejercicio y ponga identificar las figuras literarias en los siguientes textos. Solamente copien el título del poema y vamos a ir numerando los versos para trabajar de forma más rápida. Por ejemplo, este es del verso 1, este es del verso 2. Yo los numero y ustedes solamente pongan el título del poema y el número de los versos. Nada más. No copien el poema. Solamente pongan el título del poema. No entendí, profe. ¿Puede Número de los versos. repetir, por favor? Solo pongan Pero, el y poema lo que- de los deberes, o sea, no estoy, todo lo que hay que hacer. ¿Hay que copiar o no el poema? No, solo copia el título del poema y el número de los versos, nada más. Tal cual están ahorita. Profe, ¿puede pegarse un poco al micrófono, por favor? Digo que Tu solo cabellera y copie ponemos así un... el título del poema y el número de los versos, nada más. Ay, ya, gracias, profe. Entonces el suyo debería quedar solamente el título, que es tu cabellera, y del 1 al 14 hacia abajo. Es lo único que debería quedar. Nada más. Eso es lo que deben hacer ahorita. Poner el título del poema y numerar del 1 hasta el 14 de forma descendente, de forma vertical, de arriba hacia abajo. Eso es lo que tienen que hacer. Y de eso le mandamos foto. No de esto, porque es lo que vamos a hacer ahorita es parte del ejercicio. Entonces, por ejemplo, deberían haber puesto el título del poema, que dice tu cabellera, y debían haber numerado del 1 hasta el 14 de forma descendente. Y eso es lo que deberían tener ahorita. Y vamos a ir analizando el poema. Por ejemplo, pongo 1, metáfora. 2, símil. Y así los 14 versos. Y ese es el ejercicio que estamos haciendo ahorita. ¿Qué es lo que no se ha comprendido? Para no copiar todo el verso. Eso es lo que vamos a hacer. Ah, ya. El 14 versos. Ahora sí está claro lo que es lo que van a hacer. Sí. Eso tienen que hacer. Pero, profe, y respecto al deber, yo no estoy entendiendo todo lo que hay que hacer del deber, o sea. Yo tampoco entendí nada. ¿Qué no entiende, señor Ron? O sea, eso hay que hacer a mano, hay que grabar un video, no entiendo. Lo del deber, no se preocupen que ya les subo el deber paso por paso. Ahorita trabajen estos ejercicios que no nos demoramos mucho. Terminando esto, ahí aclaramos todo lo del deber de la... Y lo que hay, esa parte del taller que dice eso es lo que estamos haciendo ahorita. Exacto. Listo. Entonces vamos a analizar... Ya, eso le subimos foto ahí de lo que vamos a hacer ahorita. No. Tal cual está explicado en el clase. No entiendo, profe, ¿qué hacer? Vamos a analizar verso por verso. A ver, verán. Se supone que en esta semana van a ser 2 deberes. El primer deber es en parte de la lectura. El deber de la lectura. El deber de la lectura, ese deber lo van a hacer hasta el día viernes, después de que yo suba todas las características de la tarea. Entonces, ese deber... ¿Y por qué 2 deberes? Ese deber es el día viernes. Sí, profe, ¿por qué 2 deberes? Listo. El deber es... en No es un cuanto a deber para la lectura. lectura. Luego de eso tienen que entregar el deber, el segundo deber, que es el deber de la clase. Profe, pero no dijeron que solo pueden mandar. Ya tenemos clases y nos van a mandar menos deberes. Así que lo siento mucho. Y la lectura estaba ya hace algunas semanas. Así que pueden preguntarle a Chelita, está permitido que matemática y lengua envíen tareas adicionales que tengan que ver con la lectura. Entonces el otro es el deber de la clase. Y ese es el que me van a enviar después de la clase. Ya. Vamos a empezar a analizar verso por verso. Entonces, en el verso que está señalado de rojo, que es el primer verso,
Por favor, lean el verso e identifiquen qué figura literaria hay en este verso. Y vayan escribiendo las respuestas. Escríbanlo. Sería un símil. No. No es un símil porque no tiene el nexo. Identifiquen qué figura Hipérbole. literaria. Ya, entonces ponga ahí 1 y ponga la figura literaria que identificó. Si es metáfora, ponga metáfora. Si es hipérbole, ponga hipérbole. Ponga las respuestas del primer verso. Hay una sola figura literaria en este verso. Vamos con el verso número 2. En este verso, Pero ayúdenos, profe. ¿cuál es la figura Sí, literaria? es metáfora. En el segundo verso no hay ninguna figura literaria. Por lo tanto, ponen libre o no hay, o ponen una línea, o lo dejan en blanco, para indicar que no hay ninguna figura literaria. En los versos 3 y 4 hay una figura literaria que se repite en los dos. Es decir, en 3 y 4 deberíamos poner la misma figura literaria. Pero hay más de una. Por ejemplo, voy a poner una pistita. Profe, ¿qué significa bruma? Neblina, mucho humo. Eso es bruma. Las palabras y tú, al repetirse en dos mismos versos, ¿qué figura literaria es? Anáfora. Anáfora, muy bien. Entonces, en la 3 y 4 hay una anáfora. En la 3 y en la 4. Muy bien. Vamos con la parte de la 5. Aquí. ¿Encontraron una figura literaria aquí? ¿Qué es Belkis? Es una diosa. Creo que no hay Lisen, ¿o sí? No hay. En el 5 tampoco hay una figura literaria. Muy bien. Entonces ponemos no hay. Exactamente. Vamos con el 6. En el verso 6 encontraron figuras literarias. La figura literaria está en la carta de... Hay una figura literaria. Símil. ¿Cuál? Símil. Símil no puede ser porque recuerden que el símil compara dos elementos, un elemento A y un elemento B con el nexo. Si antes del cómo hubiera una parte, ahí sí sería un símil. Pero aquí acabo de poner en negrilla en donde está la figura literaria. ¿Cuál era? Es hiperbatón. No. Cuando yo digo que un verso tiene epíteto, que está en capacidad de volverse a ordenar, epíteto, muy bien, es un epíteto. Si yo digo que es un hiperbatón, por favor, es porque el verso que estoy señalando puede ordenarse de una forma distinta. Ahí digo que es un hiperbatón, mientras tanto no. Muy bien. ¿Cuál Aquí estamos, profe? En la 6. en la 6, vamos a la 7. Vamos Eso con el es verso 7. símil, porque se está comparando, ¿verdad? Aquí sí hay un símil porque sí hay una comparación. Aquí exactamente está el símil. Aquí sí hay dos elementos que se están comparando con un nexo. Por lo tanto, aquí sí tenemos una figura literaria que vendría a ser el símil. Muy bien. Aquí también tenemos una figura literaria. Que está aquí. ¿Qué figura literaria será? Hipérbole. No, las hipérboles es exageración. Metáfora. Es una metáfora. Prosopopeya. Bien. Una metáfora, porque estamos comparando dos elementos, brazo de lira. Muy bien, hay una metáfora aquí. En el verso 8 hay una metáfora. Vamos con el verso 9. Bien, tenemos una figura literaria aquí. ¿Cuál es? En donde le señalé hay una figura literaria. ¿Cuál es? No es metáfora igual. Es una metáfora igual. Muy bien, Fernanda. Es una metáfora. Vamos al verso 10. ¿Hay figura literaria aquí? ¿Hay o no hay? No hay, creo. No, no hay una figura literaria. Muy bien, señor Roby. Verso 11.
¿Hay o no hay figura literaria? Si no hay pista, no hay figura literaria. Entonces, no hay figura literaria en el verso 11. Vamos al verso 12. En el verso 12 tenemos dos figuras literarias en la misma expresión. ¿Cuál será la primera? Hipérbole. Una hipérbole. La primera metáfora. Hay una hipérbole y una metáfora. Muy bien. Esas son las dos figuras literarias que tenemos en el verso 12. Hipérbole y metáfora. Muy bien. Verso número 13. ¿Encontramos figura literaria? No hay figura literaria, porque no hay pista, entonces no hay figura literaria. Y vamos al verso 14. La pista para encontrar la figura literaria está aquí. ¿Cuál será? Personificación. Personificación, muy bien. Porque la humildad es una característica humana que se le están atribuyendo a las flores. Entonces aquí tenemos una personificación. Dicen, ¿cuál es la primera? La hipérbole, es una hipérbole la primera. Muy bien. Gracias. Vamos a hacer la segunda parte. La segunda parte vamos a hacer exactamente lo mismo, pero vamos a trabajar un poema totalmente distinto. Entonces, vamos a ver cuál es el poema que vamos a trabajar. Profe, ¿cuál era la 12 y la 13? Pero estamos trabajando juntos, ¿cómo? ¿Cuál era la 12 y la 13? En la 12 había una metáfora, había una hipérbole. Y en la 13 no hay ninguna. Dicen cuál era la 6. Epíteto. Listo, muy bien, muchachos. ¿Y la 7, Entonces, profe? aquí tienen 10 versos. ¿Qué van a hacer con estos 10 versos? Van a localizar las figuras literarias. Están señaladas en negrilla las pistas para que puedan encontrar las figuras literarias. Entonces van a hacer exactamente lo mismo, solo que ahora numeren del 1 al 10 y vamos a trabajar con un poema distinto. Las pistas están señaladas. Entonces trabajen por favor e identifiquen la figura literaria que ustedes crean que exista. Si tienen alguna pregunta en base al ejercicio, manden por el chat al interno para preguntar. Este ya es individual, este lo hacen. O sea, hacemos lo mismo, Lili. Sí, pero este lo hacen solitos. Son 2 versos sencillitos. Entonces vayan identificando qué versos. Lo que estamos haciendo, todo lo que sea. Solo son 10. Y las pistas ya están señaladas. El trabajo. Para eso, 3 minutos. Trabajo. Unos 10, profe. Uno por uno. Y las pistas ya están señaladas. El paso a paso no le veo. Vaya viendo. Yo sí le veo un poco antes de adelante, pues volvían a hacer o mal. Vamos a meterle detalles y después. Por ejemplo, ¿qué encontraron en el verso 1? Para cumplirnos todos. Si bien este documento está recogido está de acuerdo con todas las discusiones que se han, pero no veo justamente igual. Vayan trabajando. Identifiquen las 10 figuras literarias que tienen que ver. En el caso de los versos 9 y 10, sí hay figuras literarias, solo que no están explícitas, es decir, no hay una pista para señalar. Deben leer la figura literaria e identificar cuál es. Dicen, y también puede no haber figuras literarias. Pueden no haber figuras literarias, ¿sí? Por ejemplo, en la 5 no hay una figura literaria. Vayan leyendo y vayan viendo las pistas que están señaladas. Las que están en negrilla son las pistas. Entonces en la 3 sí hay. Sí, todo lo que está subrayado es porque hay una figura literaria. Dicen, la 1 y la 2 son la misma figura literaria. Son las mismas figuras literarias.
Utilice las pistas, que son es lo que está subrayado. Profe, Dígame. la 1 podría ser, espérenme, ya perdí, una personificación. Ya son las 9. Es una personificación, porque se le da una característica de los seres humanos a un objeto que no la tiene, o no la podría tener. Ajá. Sí, señor. Y la 2 es lo mismo, ¿no es cierto, Liz? Sí. Exactamente. Es lo mismo que está señalado. Gracias. Eso exactamente sería. Y luego van a... Y esto hay que subirle, profe. Sí, junto con las dos preguntas que voy a poner ahorita. ¿Qué figura literaria se caracteriza por el uso abundante de conjunciones? Y la otra, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la... Profe, ¿en la 8 hay una o hay dos? En la 8 hay dos, por eso están señalados dos cosas, están señaladas. Profe, la 9 y la 10 no tienen ninguna, ¿no es cierto? Sí tienen, solo que no hay pistas para señalar, están implícitas. Y las respuestas de estas preguntitas. Sí tiene, la 9 y la 10 sí tienen figura literaria, solo que no hay una pista para señalar. La figura literaria está implícita. Y como actividad o como evidencia, que es la tarea que está planteada, tienen que subirme la fotografía, archivo o lo que quieran subir de los apuntes que han trabajado con sus propios ejemplos y los ejercicios que hemos hecho ahorita, el del analizar los poemas y de responder a las dos preguntas. Eso no tienen que ver. Eso lo subimos a la clase, dicen. Sí. Ya está creada la actividad. Dice entrega de evidencias de la clase en Zoom. Entonces ya está planteada la actividad. La suben ahí. Y ya les subo las indicaciones entonces para la actividad de lectura de la semana. Cabe recalcar que está permitido enviar tareas adicionales en las asignaturas de mate y lenguaje, siempre y cuando tengan que ver con la lectura. Y es una actividad en la que no se van a demorar más de 40 minutos, incluyendo el resumen. Listo. ¿Sabes? Ese no es el problema. El problema yo creo que va a ser el de trabajar con mi familia porque ellos también hacen cosas, mis papás trabajan. Sí, lo entiendo, por eso tienen el viernes para ponerse de acuerdo. Quizá unos minutos antes del almuerzo, etcétera. Y si no se puede con toda la familia, tratemos que por lo menos sea con 2 miembros de ellas. Quizás con sus hermanos o con su mamá y su hermano, con quien tenga disponibilidad de tiempo. Porque no es una actividad en la que se vayan a demorar mucho. Ok. Solo de 10 a 15 minutos. No se van a demorar mucho. Ya. Listo, muchachos. Y eso sería todo por hoy. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Cualquier cosa, Hasta mañana. les mantenemos. Chao, Licen. Chao, chicos.